intestinales del aire. Tricocefalosis, trichuris, trichura. Es un parásito, como ustedes pueden ver, no es un parásito que está suelto dentro del intestino, o sea, la luz se introduce a las mucosas y es aquí donde produce daños hemorrágicos. Tiene otros nombres, ya van a ir viendo a medida que avancemos, tal vez van a reconocer. También llamados tricocefalosis, ¿sí? La enfermedad tricocefalosis. Geolimpiasis, debido a que se puede adquirir a través de la tierra. Se ha escuchado muchas historias, existen en realidad registros antiguos de esta parasitosis, por lo cual ya era reconocida desde antes, porque el gusano en sí, el gusano maduro, sí es visible en un microscopio. Presenta una amplia distribución geográfica y el agente etiológico es el Trichuris trichura. Se va a localizar en el colon. ¿Dónde se localizaba el ascaris? En el intestino delgado. Muy bien. Este tiene como característica especial el colon. Es un lugar preferido. Aquí es donde va a causar diferentes patologías según la gravedad o el daño que cause. Y también, como el otro parásito, la gravedad va a estar influenciada por la cantidad. El primer registro de Trichuris fue hecho por Morgagni en 1740. Se manejan también otros datos en los años 771 por Linneo y ya se podía ver la característica morfológica debido a que es fácil de reconocer. No tiene similitud anatómica con otros parásitos, ¿sí? Ya en el año 1761 es cuando este físico alemán empieza a describir y hacer los dibujos de extractos del parásito. Ya poco después la morfología y la representación visual de estos gusanos se vio clasificado, o sea, se separó su especie pese a pertenecer a los helmintos debido a ciertas características especiales como el tamaño, las formas, la localización o afectación. Es típico en estas zonas tropicales donde hay temperaturas cálidas y húmedas, lo cual favorece su ciclo biológico. Existe una prevalencia mundial de 795 millones de personas que están infectadas por tricocefalosis. A diferencia del otro parásito, normalmente este sí va a ser detectado, sí va a presentar malestar. Ya les había dicho que en el ascaris podían tener puras hembras o puros machos, donde si no hay multiplicación del parásito, no hay afectación. Pueden vivir individualmente sin causar daño. Los países más endémicos de este parásito es en la región del Caribe y predominan formas leves, pero también aquellas intensas que se van a manifestar más que todo en los niños. Los niños siempre son el grupo de mayor riesgo ante cualquier infección. Por lo tanto, es importante tratar en este grupo etario. La prevalencia, hemos dicho, zonas tropicales, suelos contaminados, predomina en los niños en edad escolar, donde puede desarrollar colitis crónicas y a su vez un síndrome disentérico, lo cual, al no permitir un adecuado aprovechamiento del alimento, va a producir un retardo en el crecimiento, una disminución. Cualquier parasitosis, si ustedes van analizando, afecta a los niños en el crecimiento y desarrollo. Se cree que existen además alrededor de 1.000 millones de personas infectadas en Latinoamérica y Caribe, y alrededor de 800 millones de personas afectadas fuera de estos países. Por lo tanto, es la parasitosis que ocupa el tercer lugar en frecuencia a nivel mundial. Existe un cuarto de población que va a ser portadora, ¿sí?
puede darse el caso de que la persona no desarrolle una parasitosis intensa, todavía no ha habido tanta multiplicación, por lo tanto no se dan cuenta que llevan el parásito en su interior. Ahora, la transmisión en este parásito sí es fecal oral, donde tiene que haber una ingesta de huevos embrionados. Como en el otro parásito hay una especie de hembra y macho, y al momento de copular podría darse la posibilidad de que hayan huevos que no se han fecundado. Por lo tanto, si se ingieren esos huevos no causan ningún malestar, ni problema, ni futura infección. El problema está en los embrionados. ¿Cómo nos contagiamos además de la transmisión fecal oral? Cuando hay contaminación fecal en el agua, en los alimentos y de la misma manera en aquellas personas que tienen hábitos de geofagia. Ahora, la patogenia de la trichuris, que no se nota muy bien. Muy pequeño. Se va a dar prácticamente por la lesión que causa el contacto mecánico. Les estaba diciendo que es un parásito que no se encuentra libre a nivel de la luz de los intestinos. Se va a introducir en la capa superficial, en la capa mucosa de intestinos, que es donde ocasiona las lesiones. Por lo tanto, va a lesionar la mucosa y al introducirse produce las típicas lesiones de inflamación local, edema, hemorragias, donde por cada gusano se puede llegar a perder de 0,035 ml de sangre. Con un solo gusano no es significante ese tipo de pérdidas, ¿verdad? Pero ahora imagínense una parasitosis muy masiva donde se van acumulando estos porcentajes. Las parasitosis intensas pueden ocasionar problemas a nivel de otras estructuras, por ejemplo, apendicitis. Debido a la pérdida sanguínea y por los hábitos alimenticios del gusano, puede complicarse con una anemia crónica. A su vez, las trichuras suelen ocasionar reacciones inmunológicas, donde van a estar interviniendo los linfocitos de las T helper 2. Es aquí donde las citocinas y los antígenos IgE van a producir la típica reacción de hipersensibilidad, produciendo aún más edema a nivel de los tejidos, diarreas, que a su vez pueden manifestarse a través de urticarias a nivel de piel, porque los eosinófilos y los basófilos producen secreciones que actúan de manera sistémica. Estas trichuras, hemos dicho que son el geolitiasis, que tardan entre 3 y 4 semanas a madurar en el medio ambiente. Existen casos en los que han producido tal daño a nivel del cuerpo que las personas lamentablemente han sufrido enfermedades asociadas debido al daño. Recuerden ustedes que si se altera el epitelio de un intestino por alguna patología, la flora bacteriana, que no provocaba ningún daño, que incluso beneficiaba al huésped, podía comportarse de manera como patógenos oportunistas y terminan dañando, ¿sí? El gusano es blanquecino, como habíamos visto en la imagen, y tiene un tamaño aproximado de 30 a 45 milímetros en el macho y de 30 a 50 milímetros con la hembra. La diferencia de longitudes es mínima. Este parásito va a presentar un tercio anterior más delgado que el resto del cuerpo, y en la porción anterior presenta, hemos visto que es así, ¿verdad? Se va adelgazando y tiene una cola, así que puede ser como un látigo. En la parte más gruesa va a presentar un orificio bucal, va a tener un esófago que es musculoso, y además va a presentar ese esófago células secretoras, las cuales van a ayudar a que pueda degradar epitelios porque no tiene dientes, ¿sí?
degrada epitelios de manera que a través de la degradación es que él se va a ir a introducir. Ahora, esta trichuris ha sido asociada a colitis crónicas, a síntomas disentéricos. Hemos dicho que disminuye el crecimiento en los niños, afecta en su altura y peso, y la deficiencia de funciones cognitivas. Un niño que no está bien alimentado no va a tener el mismo nivel intelectual que un niño que sí lo está. También se le ha asociado con las anemias ferropénicas y con factores de desnutrición. Por lo tanto, esta trichuris va a afectar a nivel de intestino y los daños, ya los hemos hablado, es un daño más que todo a nivel nutricional. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, es blanquecino, incluso se lo puede ver transparente. Y esta cola que ustedes pueden ver, a forma de látigo delgada, le da un aspecto de cabello. De ahí su nombre. ¿Qué significa trico en medicina? ¿Qué es tricofagia? Comerse el cabello. Tricocefalosis está haciendo referencia a la forma del cabello que tiene su cuerpo. Y es así de delgado como un cabello, pero le da la facilidad al gusano de poder introducir la punta de su cola y entrar como de forma que va primero la cola y después termina introduciéndose la cabeza. Ahora, este parásito viene del reino animal, filo Nematoda, clase Adenophorea, orden Trichuri, familia Trichuridae, género Trichuris y especie Tricocephalosis trichuri. ¿Sí? Y hemos dicho que habita en intestino grueso, tiene un ciclo monocénico, por lo tanto, el único huésped de este gusano es el humano, no hay afectación a los animales. Su forma filiforme le da la característica específica para reconocerla y es hematófago. De ahí que, aparte de las lesiones que provoca por las hemorragias al introducirse las mucosas, se alimenta de nuestra sangre, con lo cual se duplica la pérdida o se triplica la pérdida de pérdida sanguínea y de la consecuencia de las anemias ferropénicas, ¿sí? A mayor cantidad de parasitosis, más daño. El macho hemos dicho que es ligeramente más pequeño, tienen ambos la misma forma, pero para reconocer cuál es el macho, nos vamos a fijar nuevamente en el extremo más grueso, donde de la misma manera el macho tiene un encorvamiento, ¿sí? En cambio la hembra no, esta puede presentarse recta o puede tener una ligera curvatura, pero el macho siempre va a ir encorvado. ¿Qué más? Tiene una espícula copulatriz que va a ser la que le va a permitir copular con la hembra para que pueda tener huevos fertilizados. La hembra termina en forma recta o con una ligera curva, pero nunca se enrolla y tiene un aparato genital muy desarrollado, donde va a tener un útero, una vagina corta, y ese útero va a desembocar a la parte de la unión donde se une la parte delgada con la gruesa, y es por este lugar por donde termina desovando. Aquí ustedes pueden apreciar el macho y su espícula copulatriz y la hembra junto a su útero y su vagina corta, ¿sí? Por aquí es donde copula. La diferencia es que el macho, después de copular con la hembra, va a gestar aquí los huevos y por aquí es donde va a desovar. No tiene la vagina en el extremo. Existen otras bibliografías donde van a haber diferencias en cuanto a sus longitudes
Y muchas veces algunas personas cometen el error de medir y creer que el gusano siempre va a tener la misma longitud, pero recuerden ustedes que existen variables de acuerdo a su crecimiento. Es por eso que en esta otra bibliografía dice que miden los machos de 5 a 8 centímetros de largo y la hembra llega a medir de 3.5 a 7 centímetros. Parece irracional porque normalmente la hembra es la más grande, pero puede deberse a un error bibliográfico de datos. Ahora, ¿cuánto tiempo vive este gusano en el interior de su huésped? De 1 a 3 años. Vean ustedes, esto es una colonoscopía, es tejido colónico, y se puede apreciar al gusano vivo dentro del tejido mucoso. Como ustedes pueden apreciar, incluso se ve transparente. Aquí tenemos el cuerpo ancho y el delgado. Vean qué tan delgadito es. Parece cabello. Tiene ese diámetro. Ahora, ¿cómo es el huevo? El huevo es bastante característico. ¿A qué les recuerda? En su cuerpo. ¿Con qué lo podrían asociar? ¿Qué parece? Una papaya. Podría ser. ¿Qué más puede parecer? Una benchita. No. Aquí. Esa es una imagen real. ¿Qué parece? Un balón. ¿Qué tipo de balón? Fútbol americano. Exactamente, ahí está el dato más interesante. En las bibliografías ustedes van a leer que parece un balón de fútbol americano o parece un limón. ¿Se dan cuenta? Ahora, es característico, ningún otro huevo se parece. Así que ver este gusano o ver el huevo es más fácil. Prácticamente el huevo es el que se ve, porque como ustedes han podido apreciar, el gusano se interna en la mucosa y puede morir ahí, y ahora por reacciones inflamatorias después puede ser desechado, pero hasta eso puede sufrir un proceso de degradación, así que es difícil ver a veces los gusanos. Pero hay una forma de ver al gusano directamente. ¿Cuál es esa forma? Acabamos de ver. Una colonoscopía, ¿verdad? Es la mejor forma de diagnóstico. Ahora, la forma es característica, es elíptica y tiene dos tapones en los extremos. ¿Sí? ¿Por qué tiene estos tapones? Porque es el punto de salida de la larva. Una vez que se ha producido la digestión de la membrana del huevo, porque es ingresado por vía oral, recuerden que pasa por el ácido gástrico, va a haber cierto debilitamiento, pero es tan resistente esta membrana que no se va a desintegrar, o sea, no se va a romper, pero va a debilitar estos tapones que van a ser el punto de salida para la explosión. El huevo mide entre 50 a 25 unidades de micra, es de color café y tiene doble membrana, como ustedes pueden ver. Aquí una externa y una interna, ¿verdad? Esto ya está. Ahora, como ustedes pueden ver, en las referencias bibliográficas dice balón de fútbol americano, forma de bolillo, forma de limón, ¿sí? Y ese tapón mucoso además le permite resistir en el medio ambiente externo cuando queda por mucho tiempo sin encontrar un huésped por el cual pueden ingresar por vía oral. Si ustedes se fijan aquí, incluso hasta años puede resistir este huevo en buenas condiciones.
Cada hembra va a depositar más de 1000 huevos al día. Pero recuerden ustedes que prácticamente la mayoría de todos esos huevos son eliminados por el cuerpo a través de las deposiciones. En el momento en el que el huevo es liberado, este todavía está inmaduro, necesita un tiempo de maduración, ¿sí? Para que se forme la larva o el embrión en su interior. Una vez que una persona consume este huevo embrionado, sí se va a infectar, pero si llegamos a consumir un huevo que todavía no está maduro, al igual que en el otro parásito, no causa ningún riesgo. Llega al intestino delgado, al hígado, y es donde normalmente suelen eclosionar, pero su lugar favorito, su hábitat ideal, está a nivel del intestino grueso, en especial el ciego. Doctora, ¿será que la Ascaris tiene que tener un periodo de maduración de 3 a 4 semanas? Sí. ¿Este tiene un tiempo específico? O? Sí, es similar el tiempo. Ahora, los huevos sin embrionar han salido con la materia fecal, pero todavía no son infectados, ¿sí? Cuando entran en contacto con la tierra húmeda y las temperaturas adecuadas, que hemos dicho que tiene que ser un clima caliente y húmedo, es cuando van a empezar a desarrollar sus larvas en un periodo de 2 semanas a varios meses. Esto puede variar debido a las condiciones climatológicas. Y después recién se convierten en huevos fértiles, que es la forma infectada. Del mismo modo, puede haber una contaminación de tierra a través del viento que puede desplazar las partículas y los huevos y llevar a los alimentos. Otra forma es contaminación de tierra en los sembradíos, y debido a una mala higiene pueden terminar contagiándose. La otra forma es aquella donde las personas comen tierra. Ahora, los niños no suelen comer tierra porque tienen un trastorno alimenticio mental, como se podría dar en los adultos. Ellos lo hacen por experimentar, por conocer el mundo. Los niños, ¿cómo conocen el mundo? Metiendo todo a la boca, sabiendo si es rico, si es feo, a qué sabe, qué forma tiene, qué estructura, tocan y ponen a la boca. Y es ahí donde terminan infectándose. De ahí el riesgo que corren este grupo, esas edades. Una vez que han sido ingeridos, estos huevos se ablandan por el pH del ácido intestinal. Se van a liberar las larvas en el intestino delgado, y es aquí donde van a empezar a penetrar en las glándulas de Liverpool, que son pequeñas depresiones de las cuales se van a aprovechar para introducirse con mayor facilidad, porque aún están en un periodo de larvas, ¿sí? Aquí van a tener un periodo de maduración que va a permitir al gusano desarrollarse y después salir para luego migrar al colon. Ya en el colon terminan de madurar y pueden vivir alrededor de 3 años. Los gusanos macho y hembra van a introducir sus colas, los látigos, las puntas de sus colas delgadas, a la mucosa del intestino, y a través de un proceso de retroinmersión es que van a empezar a empiezan a meter su cuerpo, pero una vez en el interior pueden desplazarse ligeramente por debajo del epitelio mucoso, y por eso es que también producen irritaciones y lesiones. En ese desplazamiento pueden encontrarse copular en el interior, no van a salir para copular. Lugar preferido, el ciego, ¿sí? Cuando ocurren infecciones severas, se ha visto que migran erróneamente y terminan instalándose en el apéndice, que es donde pueden producir clínicas inespecíficas, porque no se va a poder diferenciar a causa de que es inflamado el apéndice. Y normalmente es durante la cirugía cuando se descubren los parásitos, ¿sí? O cuando se manda patología.
Pueden migrar a cualquier parte del colon y a veces llegan hasta el ileón. Como ustedes pueden apreciar, tiene que haber una maduración de los huevos, porque cuando están inmaduros se llaman anembrionados o no embrionados, porque todavía no está presente la larva. Una vez que se va desarrollando la larva, recién va a ser infectada, ¿sí? Ahora, la patogenia. La lesión más importante es la lesión mecánica, por el mecanismo en el que este se va a terminar introduciendo de los epitelios. Produce lesiones inflamatorias, porque es un agente extraño, es algo ajeno a nuestro organismo. Por lo tanto, el cuerpo intenta reaccionar respondiendo mediante esta inflamación. Va a producir edema, edema por la inflamación y edema por las reacciones alérgicas que provoca en el lugar de la lesión. Produce hemorragias, porque al ser hematófago va a dejar lesiones a nivel de mucosas que van a sangrar, además de las lesiones que produce en el momento en que se va introduciendo o moviéndose dentro del tejido. La gravedad de la infección va a ser determinada por cuántos parásitos existen en el interior. Existen situaciones en las que se han documentado colitis y prolapsos rectales debido a la inflamación y a la parasitosis intensa. Y los casos no tan raros, pero sí no son tan frecuentes tampoco, por apendicitis. Ahora, como se introduce dentro del epitelio del tejido mucoso, va a producir úlceras sangrantes, las cuales sí van a tener una gran cantidad de pérdida, además de la pérdida que se da por la succión que hace el parásito. Se va a alimentar de estos eritrocitos y al momento de succionar produce un efecto exfoliante. Con exfoliante hace referencia a que termina retirando células. Por lo tanto, las consecuencias de estas parasitosis son las anemias, que van acompañadas por palidez, debilidad, somnolencia, falta de concentración. Por si acaso deberían hacerse un hemograma los que están durmiendo. Tal vez tienen trichuris. Podemos contar cuántos sí están durmiendo. Ahora, las manifestaciones clínicas. Ya saben, todos los que se han dormido la siguiente clase con su hemograma. Las manifestaciones clínicas pueden ir desde casos asintomáticos hasta alguna sintomatología muy ligera, la cual no es tan específica, por lo cual hasta en el diagnóstico nos puede llegar a confundir. Pero pueden haber infecciones medianas e intensas donde sí va a haber la presencia de cólicos abdominales y diarreas. ¿Cómo se llaman las diarreas que llevan sangre? Y ese puede ser disentería. Por eso es que en los niños desnutridos va a haber disentería y prolapso rectal. ¿Saben qué es un prolapso rectal? Eso de la imagen. Eso de la ¿Alguna vez han visto? Este es un dibujo. ¿Han visto alguna imagen? ¿Lo han visto en vivo? ¿Quién? ¿Tú has visto? Yo. ¿Dónde? Un abuelito. Se puede dar, pero por otras patologías. No creo que haya sido por una parasitosis. A veces hay una debilidad a nivel de estímulos, pero has visto, y es bastante impresionante ver un prolapso rectal. En la clínica las personas pueden manifestar diferentes signos y síntomas. Son inespecíficos, no se cumplen la ley en todos. Recuerden que cada persona manifiesta de diferente forma. Dolor abdominal, cefaleas, hiporexia, pérdida de peso, diarreas crónicas, disenterías, pujo. ¿Qué es el pujo?
Cuando la popó no puede salir. ¿A qué se refiere con pus? Las ganas. Exacto, Alejandra. Son esas ganas que tienen de defecar, y los niños han debido ver cuando están haciendo popó, hacen un esfuerzo físico, ¿no? Se corren y empiezan a hacer fuerza a nivel de la flor. Y también se ven los estreñidos. Ahora, se ve tenesmo, prolapso rectal y anemias hipocrómicas y microcíticas. El asintomático es leve, el moderado va del cólico a la diarrea, y el masivo ya hemos dicho. Cuando son parasitosis masivas, lo más característico son las crisis esentéricas acompañadas del prolapso rectal. El prolapso rectal se da en los niños, ¿sí? Si ha ocurrido en algún adulto, ha sido rarísimo, pero esto se da prácticamente en niños. El pujo, tener un meteorismo, que son los que van a llevar a ese resultado. En las infecciones leves, podemos ver estas infecciones leves en personas adultas con buen estado de salud. Pueden ser asintomáticas, donde ni se dan cuenta de la parasitosis, y debido a eso a veces se realizan hallazgos ocasionales, debido a otros exámenes buscando otras patologías donde de casualidad se han encontrado los huevos. En intensidad media ya lo hemos dicho, la intensa. Cuando un niño lleva con esta parasitosis mucho tiempo, puede empezar a desarrollar otras patologías físicas que se van a manifestar debido a sus anemias, a sus deficiencias. De ahí que pueden llegar a presentar por la parasitosis los famosos dedos y palillos de tambor, pero no se van a cerrar dentro de este diagnóstico, porque los dedos en palillos de tambor se dan también en otras anomalías, como las insuficiencias cardíacas crónicas, anemias crónicas. Por lo tanto, no es específica la parasitosis. ¿Y cómo se ven? Como ustedes pueden ver, tenemos dedos normales, pero a nivel de las uñas existe un agrandamiento que es redondeado, ¿sí? Y dan ese aspecto de baquetas. Conocen las baquetas, ¿verdad? Cuando se toca la batería, donde tiene una cabecita, o incluso es más alargadita. A eso se denomina dedos en palillos de tambor. ¿Y ese es el prolapso, doctora? Este sí. Pero no se ve muy bien porque este es el hilo. Ahora, estos dedos en palillo de tambor los van a ver en estos niños que tienen baja estatura, bajo peso. Van a buscar en qué otras patologías se ven los dedos en palillos de tambor, y en práctica vamos a... ¿Y ese prolapso con cirugía es reversible o es? ¿De qué? ¿Es reversible? ¿Del prolapso? Sí. Ahorita vamos a llegar a eso. Ahora, la mucosa del intestino se irrita de tal manera, además por los pujos constantes y las diarreas tan intensas, que los niños terminan sufriendo un prolapso rectal, que es la salida de su propio intestino por el ano. Y si ustedes se fijan, dentro del tejido se pueden incluso apreciar los gusanos, con lo cual estamos confirmando el diagnóstico. No van a ver otra parasitosis que produzca este efecto de prolapso. ¿Sí? Este es un compilado de imágenes donde podemos ver a qué gusano correspondería esto. Al macho. Gusano, vean, esta es una forma un tanto anormal, pero también es, huevo y huevo. Si hacemos una endoscopía, una colonoscopía, y vemos estas imágenes blancas pegadas a la mucosa, se trata de trichuras. Gusanos, vean ustedes, cuando se los saca, ¿cómo son? ¿Verdad? Vean las colas tan largas que tienen, que parecen cabellos.
y este es un prolapso. Por eso, cuando hablamos de infecciones intensas, nos tenemos que fijar en los dedos del niño, si es crónico. Los dedos en tambor, ¿no ves? En palillos de tambor, no se va a dar de la noche a la mañana ni en un mes, ¿sí? Para que haya ese nivel de deformidad a nivel de dedos, tiene que pasar muchos meses, incluso años. Es una patología, es una manifestación física que se da por una infección crónica muy larga. ¿Qué más vamos a ver? Una hipotomía de los músculos perineales, una relajación del esfínter anal, la inflamación de la mucosa rectal, el prolapso, que es muy evidente, la anemia hipocrómica o microcítica, que esa se va a ver a nivel de laboratorios, y la falta de desarrollo de una estatura. ¿Cómo diagnosticamos? Mediante un examen coprológico, perdón, estoy un poco enredada, donde vamos a hacer un recuento de los huevos que van a ser calculados por gramos de heces. Va a haber también una clasificación mediante la cual nosotros podemos determinar si es una parasitosis leve, moderada, intensa o muy intensa. La leve va a ser un recuento por gramos de menor a 5.000 huevos. La moderada va a ser de 5.000 a 10.000, la intensa de 10.000 y las muy intensas mayores a 30.000. ¿Sí? Esto medido por gramos de peso. Ahora, el método más fácil de diagnosticar es a través de la colonoscopía, mediante la cual visualizamos de forma directa el parásito. No hay forma de que podamos evadir, ¿verdad? O no se evade y se oculte. Y vamos a poder apreciar al gusano blanco o transparente con las características típicas que acabamos de ver. ¿Con qué tenemos que hacer diagnóstico diferencial debido a la sintomatología? Con las amebiasis, que también producen disenterías, por las disenterías bacilares y con las colitis ulcerativas. El diagnóstico se confirma mediante la búsqueda de huevos. Si no tenemos acceso a realizar una colonoscopía, debemos hacer el examen de copia. Y es aquí cuando vamos contando. Pero se pueden utilizar otros métodos. Ustedes han debido ver en sus guías prácticas que había un nombre que decía el método de Cato, que consiste en realizar un centrifugado o depositar en membranas porosas las heces, de manera que debido a se sumergen en líquidos y debido a la presión o los cambios de líquidos, es que van a empezar a salir los huevos y se van a ir a depositar al fondo. Se utiliza el sedimento y se hace el recuento. ¿Sí? Ahora, los nematodos adultos se van a observar mediante la técnica del tamizado o la rectosimenoscopía, colonoscopía, y a veces simplemente por una visualización directa en región anal, donde se tiene que abrir los glúteos y se intenta ver lo más profundo de la mucosa, con guantes lógicamente, o directamente en el momento en el que los niños presentan el prolapso rectal, ¿okay? Es la forma más exacta de confirmar. También se han reportado parasitosis masivas de trichuris asociadas a eosinofilias periféricas y concomitantes a algunas infecciones oportunistas. Las complicaciones de esta parasitosis está el prolapso. Porque si ese tejido queda afuera, se va a necrosar. Por lo tanto, en el momento que el niño desarrolla un prolapso, hay que introducir nuevamente sin miedo a ese tejido, porque a mayor tiempo de permanencia, mayor riesgo. Si se necrosa, tiene que entrar a cirugía y hay que sacar ese tejido. Ese es el mayor riesgo. El poliparasitismo, donde aparte de las parasitosis intensas pueden ir asociadas a otros parásitos, las anemias. La consecuencia de la anemia es bastante fuerte, deja muchas secuelas en los niños y en los adultos también puede traer complicaciones.
las infecciones bacterianas, sobreinfecciones, y el retraso en el crecimiento de los niños. Otra complicación, que la mucosa se forma, se dematiza, se inflama de tal manera que es friable. Y el riesgo de hacer una colonoscopia en ese estado es que en el momento de introducir el objeto podemos terminar produciendo desgarros, hemorragias. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más? La degeneración y necrosis de las células cercanas a la cabeza del parásito donde se está alimentando, de ahí que se forman úlceras, las hemorragias subepiteliales y la inflamación con infiltraciones y el déficit cognitivo. Tratamiento. Solo se da tratamiento a las infecciones medianas e intensas. ¿Por qué? ¿Por qué no a las leves? Porque son asintomáticas y no las diagnosticamos. La persona no va al médico, ¿verdad? Porque no siente ninguna molestia. Entonces es por eso que en el momento en que acuden al médico están con infecciones o medianas o intensas. De ahí que recién hacemos el tratamiento al hacer el diagnóstico. ¿Qué podemos utilizar? Benzimidazol. Mebendazol, 100 miligramos 2 veces al día por 3 días. Efecto de acción, 70%. Es un buen índice. Dosis única de 500 miligramos, duración del 40 al 75%. ¿Creen que esta dosis única se puede utilizar en infecciones intensas? No, ¿verdad? Lo mejor es asegurar el tratamiento a 3 días. Otro medicamento, albendazol, 400 miligramos por día durante 3 días, 73% de efecto. Es un buen índice. Y el albendazol ha mostrado una gran reducción de huevos. Flubendazol, 300 miligramos por día durante 2 días. Ahora, se pueden hacer combinaciones, en especial cuando sospechamos de parasitosis intensas, utilizando Biantel y Exantel. La reducción manual tiene que ser inmediata. Inmediata. Por lo tanto, si una madre viene y le dice, a mi hijito se le ha salido esto, ese momento fuerte y a meter. A menos que haya tardado mucho, ya veamos el tejido necrotizado, que ya no va a estar rosado, ni siquiera rojo, va a estar morado, negruzco. En ese caso, el niño se interna y hace cirugía. No queda de otro. ¿Sí? Doctora, en ese caso que no tienes casi 100, por lo menos 90%, ¿es mismo así sería erradicado por completo o tendría que aumentar días o aumentar dosificación? Hay que hacer controles. Hay que volver a pedir otro copro para buscar huevos. Y si sospechamos o sale un huevo de parásito, que sea uno que salga, entonces se vuelve a realizar un tratamiento con este día. ¿Por qué no se da más tiempo? ¿Por qué de una vez no aseguramos y le damos 6 o 7 días como las bacterias? ¿Por qué? Porque son muy tóxicos, son venenos, pero en dosis bajas, de manera que maten solo al parásito. Y hay personas que son muy sensibles y que van a manifestar efectos adversos y no van a tolerar y se pueden intoxicar con un tratamiento más prolongado. Por eso es que se deben respetar los días, porque incluso con esos días ya se está considerando un margen de tiempo incluso de más. ¿Sí? Tomen esas precauciones. Esa pregunta que has hecho, eso es lo que cae en las personas cuando se automedican. Me ha dado por 3 días, pero mejor me tomo una semana y terminan intoxicados o con daños renales o daños hepáticos. ¿Sí? Por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando lleven farmacología van a entender más de esta niña. Nosotros estamos llevando de manera superficial porque ya tienen que introducirse, familiarizarse con los nombres, con los tiempos de tratamientos. Pero cuando entren a la farmacología van a ver farmacocinética, difusión a tejidos, efectos adversos, interacciones, y ahí es donde van a comprender el daño que pueden causar algunos medicamentos. ¿Sí?
El prolapso se va a corregir solo. Si ustedes le indican a la señora que no se asuste, que cada vez que haga prolapso puede introducir el tejido mientras haga el tratamiento, que no tenga miedo, que sin pena agarre y lo introduzca. No va a haber ningún riesgo, ¿sí? El mayor riesgo es que se quede afuera, se me introduzca. A medida que vaya bajando la parasitosis y vaya desinflamando, ese efecto del prolapso va a desaparecer por más que el niño después adquiera alguna diarrea por otro parásito o una bacteria, no va a pasar nada. No es que se quedan de por vida con la tendencia a realizar prolapsos. Sí. Doctora, es decir, que si el niño viene a emergencias porque ha tenido el prolapso, podemos indicar a la madre que ella misma no sé, se ponga guantes. Sin guantes. Las mamás no se ponen guantes para limpiar pañales, ¿verdad? Entonces no va a estar todavía buscando guantes, tal vez no tiene las condiciones económicas. Ustedes le pueden regalar, le dan los guantes, pero tendría que caminar con sus guantes de manera que el momento que cambie el pañal ya se pueda calzar uno. No hay riesgo. Nosotros los médicos utilizamos guantes porque no sabemos qué infecciones puedan tener, pero una madre a la hora de limpiar el pañal a su hijo no se calza guantes. Lo hacen por instinto, ¿verdad? Con unas toallitas, les lavan, todo. Entonces, aquí lo importante es recomendar a la madre que no se asuste y que en el momento que vea eso vuelva a introducirlo y si quiere después que lo lleve al hospital, pero no espere a que llegue al hospital y después el médico haga el procedimiento. ¿Por qué? Las madres a veces no viven cerca y en el campo viven a largas distancias. Y hay que explicarles que a medida que hagan el tratamiento se va a ir desapareciendo. Además, en el momento que la mamá nos ha dicho, se le ha salido, pero yo le he vuelto a meter, le preguntamos, ¿qué has visto? Unos bichitos blancos, porque las mamás nos fijamos todo. Entonces, esa es la mejor forma de diagnosticar, ya sea que ustedes como personal médico lo vean o que la madre les cuente. Y con eso iniciamos rápidamente un tratamiento, incluso sin esperar a que la madre vaya a buscar un laboratorio, esté llevándoles muestras de heces, ¿sí? Porque la complicación más grande es el prolapso. Y las otras complicaciones graves seguidas del prolapso son las anemias, el retraso en el crecimiento, las desnutriciones, y en los niños eso es fatal, ¿sí? Así que eso se va a ir corrigiendo, no van a quedar con la tendencia. ¿Cómo se reduce? Una vez que se introduce el prolapso, hay que sujetar los glúteos, mantener presionados, de manera que pase ese efecto y desinflame por un tiempo y se retenga en el interior. Para esto la madre tiene que estar en riguroso control. Ahora, si es un niño y vemos que la madre no tiene a veces, ¿cómo les puedo decir sin que se escuche ofensivo? No tiene la preparación, porque hay madres que a veces se manejan son tan pobres, carecen, tienen, ¿cómo les digo? Son ignorantes en los procedimientos. Entonces, si creemos que el niño puede correr riesgo debido a que la madre no va a realizar un buen procedimiento, es mejor internar al niño y tenerlo monitorizado al menos 1 o 2 días hasta que baje esa inflamación y después ya le damos de alta. ¿Sí? ¿Qué más? La forma manual es mantener sujetados los glúteos. La otra forma es realizando unos vendajes de manera que los glúteos queden presionados y no haya este efecto. La prevención va a rondar en el buen lavado de las manos, buen manejo de aguas. Si existiera riesgo, hay que hacer campañas para que la comunidad se organice y ya no se contaminen esas aguas, hervir el agua, lavar y desinfectar bien las frutas y verduras que se comen crudas,
y el resto, en lo posible, realizar cocciones, ¿sí? Y la correcta eliminación de excretas. En el campo normalmente las personas tienen letrinas y es una buena forma, pero si las letrinas están cerca de pozos o de fuentes de agua, es un riesgo porque por debajo de la tierra puede haber filtraciones, ¿sí? Ahora, siempre se recomienda que cuando las personas van a acampar, no defequen al aire libre. Lo correcto es que deben hacer un pequeño hueco donde defequen y luego tapen. En estas circunstancias evitamos este tipo de riesgos y de contaminaciones. El problema está cuando defecan al aire libre y por la desecación, el viento, el agua, por las inundaciones terminan arrastrando estos parásitos y de aquí es donde terminan contagiándose muchas personas. Esta es una colonoscopía. Se aprecia, ¿verdad? Vean, los gusanos son bastante visibles. Todos esos puntitos, estos gusanitos no van a pasar desapercibidos en el momento del examen. Aquí el gusano se ve bastante transparente. ¿Se dan cuenta? Es fácil de reconocer. Si ustedes ven una parte gruesa y el resto delgado, sin duda se trata de pichucho, porque no hay otro gusano que tenga la misma morfología. Muy bien, jóvenes, eso sería todo.